Buen día para todos y todas. Mi nombre es Jonathan Aguilar. El día de hoy deseo compartir con ustedes la explicación del libro La fatal arrogancia y los errores del socialismo, escrita por el filósofo y economista austriaco Friedrich Hayek. Esta presentación hace parte del curso de modelos de desarrollo económico dictados por el doctor Alejandro Pérez y Soto Domínguez. Bien, el presente libro es la última obra de Hayek y ha sido escrito por el autor cuando contaba casi los 90 años de edad. Pretende ser a la vez epílogo y resumen de toda una vida de trabajo intelectual dedicado al estudio de los procesos sociales y a la defensa de la libertad. ¿No habrá sido el socialismo un error? La idea esencial de Hayek y que da pie al título del libro mencionado es que el socialismo constituye un error fatal de orgullo intelectual, o si se prefiere, de arrogancia científica. Aunque no define explícitamente qué entiende por socialismo, menciona que es en general a todo intento sistemático de diseñar u organizar total o parcialmente mediante prácticas coactivas de ingeniería social cualquier área de entramado de interacciones humanas que constituyen el mercado y la sociedad. Y el socialismo entendido de esta manera tan amplia es imposible que aquel que quiera organizar o intervenir en la sociedad pueda generar y hacerse con información o conocimiento que se precisa para llevar a cabo su deseo voluntarista de mejorar el orden social. En efecto, la sociedad no es un sistema racionalmente organizado por ninguna mente o grupo de mentes humanas, sino que por el contrario es un orden espontáneo, es decir, un proceso en constante evolución, resultado de la interacción de millones y millones de seres humanos, pero que no ha sido ni nunca podrá ser diseñado consciente o deliberadamente por ningún hombre. La esencia del proceso social está constituida por la información o conocimiento de tipo estrictamente personal, subjetivo, práctico y disperso que cada ser humano en circunstancias específicas de tiempo y lugar va descubriendo y generando en toda y cada una de las acciones humanas que emprende para alcanzar sus particularidades y fines y también objetivos, y que se plasman en las etapas de ese camino tan apasionante que supone la vida de todo ser humano. Entonces, bien, el argumento fundamental de este libro son las primeras palabras de Hayek. Según nuestra civilización depende de un amplio orden de cooperación humana, más conocido como capitalismo. Ese orden no es fruto de intención, sino que deriva de ciertos procesos espontáneos. Presenta sus reglas de juego. El mejor de los posibles sistemas es el capitalismo. Además, y es un segundo axioma, es necesario rechazar cualquier designio o intención. Hayek comienza el desarrollo de estos dos postulados. El primer encauzado es la moral. Sus normas, las de la moral, no proceden para el economista austriaco, sino una práctica que fue generalizando a través de procesos evolutivos basados en la selección. En efecto, el hombre tuvo que irse sometiendo a esas normas tantas veces opuestas a sus deseos y esa sumisión le permitió alcanzar la necesaria cohesión, gracias a la cual accedieron sus miembros a un superior nivel de bienestar y conocimientos de diversas especies, los que le permiten multiplicarse y poblar la tierra. Los socialistas continúan, Hayek, perciben la realidad de manera distinta, y cabe asegurar que también lo hace cualquiera que ponga en entredicho los dogmas hayekianos. El enemigo, que serían los socialistas, y por eso presume que cualquier no socialista es un ferviente partidario de sus principios. Los errores del socialismo son fundamentalmente dos. El primero, no existe ningún método conocido que permita a los diferentes actores descubrir cómo pueden orientar mejor sus esfuerzos al objeto de obtener el mayor producto posible para la comunidad. En efecto, para él solo el azar puede explicar la evolución de la sociedad. En segundo lugar, Hayek considera que la aceptación de las normas morales transmitidas por tradición es lo que nos permite generar y utilizar un volumen de información y recursos mayor del que pudiera poner al alcance de la comunidad una economía totalmente planificada. Hayek añade, si la sociedad asume las recomendaciones socialistas en materia ética, desaparece gran parte de la población y el resto quedará en situación de patente pobreza. Empeñado en la defensa
al que llamará también con Adam Smith, de la ya conocida mano invisible, manifiesta que es lógico que alguien se sorprenda de este descubrimiento porque es genial. Hayek cree que es un misterio, un proceso no racional que conduce a un orden no intencionado. Capítulo 1. Entre el instinto y la razón. Para la mente primitiva, debió resultar de todo punto inconcebible la existencia de un orden de actividades humanas de extensión superior a la abarcable por la directa percepción de alguna mente ordenadora, incluso para Aristóteles, que sólo mucho más tarde aparecerá en escena. Un orden semejante nunca podría superar el perímetro alcanzable por la orden de Aldo, por lo que entendía que ni siquiera cabe imaginar la existencia de un estado de más de 100.000 individuos. Aristóteles no aborda los problemas que nos ocupan sobre la base de la reflexión y la observación, sino sobre las de sus instintos. La frase inicial del primer capítulo de La fatal arrogancia muestra varios aspectos interesantes del pensamiento de Hayek. Antes que nada, el uso de la conjetura debe resultar por una parte la impresión de que desea dejar abierta una puerta trasera para una eventual retirada intelectual. De otra manera, realizar la afirmación la aplica de manera casi dogmática al resto de la argumentación. Hayek intenta convencer al lector de unas tesis que según él arranca de tiempos ancestrales. Sin embargo, no dedica ni la palabra a la cuestión del origen del hombre. Las normas que según Hayek va definiendo axiomáticamente constituyen, según él, una nueva y diferente moral, encaminada a reprimir la moral natural, es decir, ese conjunto de instintos capaces de aglutinar a los seres humanos en agrupaciones reducidas, asegurando en ella la cooperación, si bien a costa de entorpecer o bloquear su expansión. Surgen entonces otras muchas preguntas. La siguiente cuestión. ¿Qué extraño concepto tiene Hayek de la moral natural? Además, presenta la cooperación, luego la va a denominar también solidaridad, como uno de los mayores obstáculos del capitalismo. No es la libertad, podemos añadir sacando conclusiones que él no formula, pero que está implícitas la que mueve la economía del mercado, sino el mero egoísmo. No es la libertad, sino el egoísmo. Asegura Hayek que la supresión de las tendencias instintivas son el mejor modo de coordinar las actividades de un gran número de personas, pero que por motivo o quien lleva a superar esas tendencias, la respuesta se elucida. Se limita a afirmar que no habríamos llegado donde lo hemos hecho si no hubiese sido ignorada la recomendación de que todo semejante sea tratado con el mismo espíritu de solidaridad que se dedica a quienes habitan en el entorno más próximo. Pero es lícito preguntar de dónde procede esa recomendación. Sobre este punto, Hayek calla, pero no sobre la importancia fundamental del egoísmo. No estaríamos donde estábamos, repetirá muchas veces en ocasiones, si los hombres fueran solidarios. Asegura Hayek que la supresión de las tendencias instintivas son el mejor modo de coordinar las actividades de un gran número de personas. Pero ¿por qué motivo o quién lleva a superar esas tendencias? La respuesta es elusiva. Se limita a afirmar que no habríamos llegado donde lo hemos hecho si no hubiese sido ignorada la recomendación de que todo semejante se ha tratado con el mismo espíritu de solidaridad que se dedica a quienes habitan en el entorno más próximo. Para preguntar esta tesis antisolidaria, acude el ejemplo límite, un mundo en el que todos los tratasen a sus semejantes como a sí mismos, desembocar en un mundo en el que pocos podrían fructificar. Si, por ejemplo, decidimos seguir los consejos que a favor de un comportamiento caritativo nos sugieren algunos medios de comunicación, someteremos a los demás a graves carencias al distraer nuestros esfuerzos de las actividades que son eficacia, sabemos practicar y nos transformaremos en instrumentos de intereses sectarios sobre la importancia relativa de determinadas necesidades. En nada contribuiría por lo demás esa actitud a remediar los problemas que a todos nos preocupan. Pocas páginas después encontramos una consecuencia lógica de los principios de Hayek. Afirma con cierta carga de historicismo, si la civilización es fruto de inesperados y graduales cambios en los esquemas morales, por mucho que nos desagrade, nos veremos obligados a concluir que no está al alcance del hombre establecer ningún sistema ético que pueda gozar de validez universal. Solo cabe la moral de situación capitalista. Una de las grandes ventajas de Hayek es que no exige ser leído entre líneas, dice todo lo que desea. Así, admiro sin reserva a Darwin. Sin medir más explicaciones, lanza venablos contra quienes se han negado a aceptar las tesis evolucionistas. Asegura que uno de los grandes obstáculos de la teoría de ese pensador
que por los demás considera que es aplicable a cualquier campo, fue la superstición de considerar que donde quiera que se advierta la existencia de un orden, debe suponerse la presencia de un ente ordenador. Una vez dogmatizada la evolución, comienza a sacar consecuencias. Los procesos de transferencia, afirma, por vía del aprendizaje de los usos culturales tienen lugar con una rapidez incomparablemente superior de lo que acontece en la evolución biológica. Al igual que la evolución biológica, la evolución cultural está sometida al azar. Proceso evolutivo, sea cultural o biológico, implica la incesante adaptación a un conjunto de imprevistos, acontecimientos cuya variación nadie puede prevenir. Satisfecho está Hayek del darwinismo, ya que le permite explicar coherentemente su teoría de la evolución cultural. Hacia el liberalismo, llega a afirmar que el darwinismo constituye uno de los más notables logros de la humanidad, ya que gracias a él se ha conseguido alcanzar una nueva visión del cosmos. Resulta muy interesante considerar que Hayek, el gran detractor del socialismo, coincida sobre este punto con sus mortales enemigos. Así escribía Marx a Engels en diciembre de 1860. He leído toda clase de cosas, entre otras el libro de Darwin sobre la selección natural. A pesar de toda la pesadez inglesa, este libro encierra el fundamento biológico de nuestra teoría. Y poco tiempo más tarde, la obra de Darwin parece muy importante y la acepto como base biológica de la lucha de las clases históricas. El porqué de estas en apariencia extrañas coincidencias puede entenderse fácilmente, una vez que unos y otros marxistas y liberales han perdido la posibilidad de encontrar una explicación para el mundo basándose en su creador, se ven impulsados a encontrar alguna teoría que justifique la realidad. La que les resulta más asequible es precisamente el evolucionismo, ya que ahora pueden dar visos de credibilidad a una explicación sin necesidad de Dios. Cuando pensadores de nuestros días se refieren a la entidad de raíces de esos dos sistemas económicos, no atienden a los matices que los diferencian porque descubren que ponen a manifiesto un planteamiento esencial, el desconocimiento del verdadero sentido de la dignidad humana. Capítulo 2. Los orígenes de la libertad, la propiedad y la justicia. Establecido que en definitiva fueron la moral y la tradición más que la inteligencia y la razón calculadora las que permitieron al hombre superar su inicial estado de salvajismo. Fue al parecer en la región mediterránea donde por primera vez el ser humano se avino a respetar ciertos dominios privados cuya gestión se dejó a la responsabilidad del correspondiente propietario, lo que permitió establecer entre las diferentes comunidades una densa malla de relaciones comerciales. El segundo capítulo comienza también con una hipótesis. Aparece razonable situar el punto de partida del proceso civilizador en las regiones costeras del Mediterráneo. La propiedad plural, nombre con el que se denomina la propiedad privada, surgió según a medida que aumentaba el proceso de debilitamiento del espíritu de solidaridad. A continuación, Hayek hace un desarrollo de la historia de la humanidad, griegos, romanos, espartanos, como en otras ocasiones. Para dar relevancia a su tesis, elige enemigos, por ejemplo, hasta Aristóteles y Platón, resuman nostálgicos anhelos de resucitar el modelo de la convivencia de la vieja Esparta. Se trata del retorno a este tipo de microorden en el que el comportamiento de todos queda sometido a la exhaustiva supervisión de alguna omnisciente autoridad. Su animadversión contra lo que suele llamarse socialismo le lleva a implicaciones no siempre basadas en hechos históricos. Ciertos, la decadencia y el colapso final de este primer orden histórico extenso fue produciendo a medida que las decisiones de la administración central romana fueran desplazando a la libre iniciativa. Los puntos más flojos de la tesis de Hayek se encuentran en cuestiones filosóficas. Su análisis del concepto de libertad es insuficiente, pues cae en la completa caracterización de la libertad como un mero control de instinto ajeno. Mi libertad llega para él hasta donde tropieza con la del otro. Concluye este capítulo con un pequeño ajuste de sus tesis a la manera de espontaneidad. El macroorden espontáneo comprende no solo las decisiones económicas tomadas a nivel individual, sino también las que adopta cualquier organización que haya liberado voluntariamente algo establecido. Capítulo 3. La evolución del mercado, el comercio y la civilización.
Analizaremos a continuación algunas otras cuestiones relacionadas con las anteriores, en particular los procesos que dieron lugar a la evolución del comercio y la especialización. Estas dos últimas realidades que contribuyeron a la expansión del orden social fueron escasamente entendidas en los primeros estadios de la civilización. Esta incomprensión ha subsistido durante mucho tiempo. El hombre fue adaptándose a la nueva situación en la que dejaba de ser un miembro de la tribu para ser un ciudadano egoísta del mundo. Todo esto sin que los gobernantes tuvieran prácticamente ninguna influencia. Mucho se saber en torno al papel desempeñado por los gobernantes en el devenir histórico, debido a que obviamente nos ha llegado mucha más información acerca de lo que ellos hicieron que de lo que coordinan actividades individuales. La afirmación aristotélica de que un colectivo excesivamente numeroso no puede participar en el orden merece para Hayek un absoluto desprecio. Cierta explicación de la animadversión hayekiana contra Aristóteles la tenemos pocas páginas más adelante. Lo que está preparado en realidad es una descalificación de la Iglesia católica, partiendo de lo que ha asumido acríticamente los principios aristotélicos. Los efectos de la sistematización aristotélica de una ética correspondiente al microorden fueron reforzados por la influencia que dicho filósofo ejerció sobre Santo Tomás de Aquino en el siglo XVIII, la cual dio lugar a que más tarde tal línea de pensamiento llegara a convertirse, de hecho, en la doctrina oficial de la Iglesia. La animadversión hacia la práctica del comercio, que ha prevalecido tanto en la Iglesia de entonces como en la de ahora, su condena de cobro de intereses que antaño se equiparó con la usura, su defensa del precio justo y su displicente tratamiento del beneficio, son ideas impregnadas de pensamiento aristotélico. Las impresiones de esta información son numerosas. Señalaremos solo una. La condena de la usura no fue causada por el interés, sino por el exceso de intereses solicitados que empobrecían a los demás. Y porque, a diferencia de lo que ocurre muchas veces en nuestros días, el dinero obtenido en préstamos no iba destinado a la consecución de beneficios, sino a cubrir necesidades inmediatas. Tras considerar con gran acierto que la información es algo fundamental en el mundo económico, vuelve a reiterar su creencia en el azar. El avance, en efecto, se produce sin que para ello tenga nadie que ser consciente de la mayor parte de los detalles del orden en que se desarrolla su propia actividad. Añade, pese a todo ello, y como volviendo la espalda a esos grandes avances intelectuales, una visión animística, ingenua y elemental de la realidad, una vez más ornada en ribetes aristotélicos. Surgió entre los estudiosos de las ciencias sociales y ha servido de fundamento del ideario socialista. Resulta pues que para Hayek socialismo y doctrina social se identifican en sus raíces la falta de rechazo del concepto de solidaridad y en definitiva la no aceptación de un Deus que también se denomina la mano oculta, que explique el avance del mundo, unas porque pretende orientar el avance del socialismo, otros la iglesia porque creen que en principios sobrenaturales, supersticiones y las denominadas en ocasiones las dos posturas están radicalmente equivocadas. Capítulo 4. La rebelión del instinto y la razón. Hayek se dispone ahora a responder a sus objetores. El primero es el constructivismo. Conduce forzosamente a una falsa interpretación de la naturaleza y la verdadera esencia de las instituciones que facilitan la pacífica convivencia. Aquí queda englobado Descartes, de que afirma que sus pretensiones carecen de todo fundamento. Otro encausado es Jean-Jacques Rousseau. Es acusado de ser cartesiano y demás cosas. Sus tesis hicieron violar que para conseguir el orden social es preciso fijar límites al comportamiento individual. El principal error de Rousseau para Hayek es no haber dicho que es preciso dominar los instintos. Quizá constituya este último hecho la raíz más profunda de esa fatal arrogancia de que es víctima del racionalismo moderno en virtud del cual se intenta restituir a la humanidad una paradisíaca situación que supuestamente le permitirá dominar la tierra. ¿Cuál nos ordena el Génesis? No a través de la sumisión a los aprendidos esquemas restrictivos de comportamiento
sino sobre la base de dar rienda suelta a nuestros más primitivos instintos. Haciendo decir Rousseau aún más de lo que dijo, Hayek asegura que fue el causante de todos los males morales de la moderna civilización. Hayek concluye, así su alegato antisociológico, la sociología prefiere ignorar los avances de esfuerzos investigadores dedicados al estudio de las complejas estructuras hoy surgidas en el derecho, el lenguaje y el mercado. A punto de acabar el primer apartado del capítulo 4, Hayek escribe algo sorprendentemente. No sé si es más por la humildad con la que comienza o por la arrogancia con la que concluye. Tanto las limitaciones de espacio como mi propia falta de competencia al respecto me impiden abandonar en la segunda de las instituciones cuestionadas la unidad familiar. Quisiera, sin embargo, dejar constancia de que, en mi opinión, los últimos avances científicos ponen en tela de juicio muchas de las recomendaciones morales relativas a la sexualidad, siendo lo más probable que en torno a estas cuestiones se produzca a no tardar importantes cambios. Quien se proclama falta de competencias acaba siendo científico profeta de liberaciones sexuales. La religión sufre nuevos embates. Una vez Hayek lo convierte en mero instrumento de sus tesis, se manifiesta de acuerdo con autores como Moloch, al rechazar el origen religioso de la moral. Añade, esa interpretación religiosa no convierte a olvidar que gracias a las religiones han perturbado ciertos hábitos que han permitido a la humanidad alimentar un mayor número de bocas de lo que era resultado posible a través de la estricta aplicación de los dictados de la razón. Criticar a las personas pasa a diversas teorías, el racionalismo, el empirismo, el positivismo y el utilitarismo. Todas coinciden en su rechazo de la moral tradicional. No olvidemos que lo que Hayek denomina moral tradicional nada tiene que ver con la moral natural. Si todos nos quedamos convencidos de la conveniencia de aceptar la moral por la propuesta, añado un anatema apocalíptico. Habrá sin duda quien se me pregunte si tanto sacrificio vale la pena. Convendrá en cualquier caso recordar siempre que la única alternativa a la civilización es la pobreza y el hambre. Para que tenga escrúpulos sobre esta nueva moral tradicional, cuyo objetivo es el beneficio, Hayek ridiculiza esos sentimientos de culpabilidad y de inconsciencia social.